El hermano pastor, como usted sabe, no se encuentra por aquí en estos días, pero también le cuento que ya para el fin de semana ya está, ¿verdad? Entonces, no se vaya a tomar su feriadito, solo si hay necesidad, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen a su pastor, hermanos? Al pastor que el Señor ha puesto en este lugar, a la autoridad que el Señor ha puesto en este lugar. Amén. Pienso que todos lo bendecimos y deseamos que el Señor lo respalde donde esté, ¿verdad? Haciendo su obra. Gloria a Dios. Hace 8 días el hermano pastor me decía, mira Vázquez me dice, el otro martes les compartís a los hermanos. Y el hermano Agustín el domingo, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en la predicación del hermano Agustín? Una bendición el hermano, ¿verdad? Cuando nos visita. Siempre ha sido una bendición él para mi vida. Nos decía algo, ¿verdad? Que el que enseña la doctrina anda de viaje, ¿verdad? Así es, el hermano pastor pues es el que se dedica a enseñar la doctrina, ¿verdad? En mi caso particular yo soy una oveja como ustedes aquí y hacemos pues y cubrimos donde se nos requiere, ¿verdad? Yo quiero pedirle por favor que usted abra su Biblia en el libro del Apocalipsis, por ahí vamos a empezar. Creo que si tenemos proyección también lo puede leer aquí arriba, en el capítulo 19. Verso número 6. Pues desde el momento que el hermano me decía eso, viene me voy a ministrar con ustedes, ¿me permiten hacerlo? Viene la preocupación al corazón de uno, ¿verdad? Y dice, ¿de qué les voy a hablar a los hermanos? Empieza a poner su petición delante del Señor, sabiendo que hay una necesidad, todos venimos aquí con una necesidad, ¿verdad? Pero solamente el Señor es el que puede poner la palabra que reconforte, la palabra que venga en el justo momento para sus hijos. Y entre las meditaciones, créame que desde el martes hubiera querido ya tener el tema, ¿verdad? Pero no, el Señor se tomó su tiempo para dármelo. Y ponía en mi corazón este pasaje, porque todos los que estamos aquí sabemos que el Cordero de Dios se va a casar, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Que van a haber bodas del Cordero, ¿sí? Y que va a haber una esposa. ¿Todos lo creemos? Amén. Y todos los que estamos en este lugar queremos estar presentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué posición quisiera estar usted? En la primera posición, ¿verdad? En la más importante, como novia, esposa del Cordero. Amén. Pues a la novia, a la esposa del Cordero, al que tiene en su corazón alcanzar esa meta, alcanzar ese propósito que Dios ha puesto por delante para usted, creo que la mayoría o todos los que estamos aquí lo aspiramos, ¿verdad? Lo deseamos, lo tenemos como un anhelo en nuestro corazón, el ver cumplidas esas promesas que están escritas en la palabra de Dios. Pues quedó escrito este pasaje. Acompáñenme a leer por favor en el verso número 6. Dice en este pasaje, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos. ¿Quiénes estaban regocijando allá arriba, hermanos? Donde escucharon esa voz, ¿quiénes eran? Esa gran multitud que dice la palabra que había en el verso número 6, ¿verdad? Pero no eran ellos la esposa, eran todos los que iban a estar acompañando a las bodas. Dice el verso 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Amén. En nuestro corazón está el anhelo de que se diga esa palabra, de que se diga esa expresión, las bodas del Cordero han llegado. Y dice, y su esposa se ha preparado. Amén.
Yo quiero preguntarles, ¿qué tiempo le tomaría a la esposa prepararse? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto tiempo le ha estado tomando prepararse para estar en ese acontecimiento? Años, ¿verdad? A Moisés dice la Biblia dice la palabra, que estuvo 40 años en el desierto, y yo me preguntaba qué todo estuvo haciendo Moisés en ese lugar. No solamente estuvo cuidando los rebaños, ¿verdad? De su suegro, estuvo haciendo muchas actividades, pero ¿qué más se hacía en el desierto, creen ustedes? Contemplar el paisaje. Habían paisajes preciosos, me imagino, en ese lugar, ¿verdad? Él también empezó a desarrollar, estando en esa soledad, estando en ese momento, en esos tiempos, porque realmente 40 años cuesta que pasen. Cuando uno ya los ha pasado, dice cómo se pasaron de rápido, ¿verdad? Y ya cuando va sobre los otros 40, ya no quisiera que pasaran más. Pero a Moisés le tocó, después de los 40 años, dice, irse al desierto, a las profundidades del desierto, y creo que la mayor parte de su compañía, la mayor parte del tiempo estuvo acompañado de ovejas y de cabras, de rebaños, ¿verdad? Dice la palabra. Pero en medio de esa soledad, en medio de esa preparación que él estuvo teniendo de parte de Dios, Dios fue preparando en él un carácter. Nosotros fuimos metidos, no sé hace cuántos años tiene usted de vida, a esta tierra. Y creo que siempre usted se ha de haber preguntado, antes de ser cristiano, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué mi vida solamente va a tardar X cantidad de años? Porque al final no sabemos, dicen, conocemos el día en el que nacimos, pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Se terminará y nosotros esperamos no ver muerte. ¿Cuántos esperan no ver muerte en este lugar? Amén. ¿Son tan poquitos, hermanos? No, hombre, hay que decirlo con convicción en nuestro corazón. Es una promesa. Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí o no? ¿Cuántos muertos en Cristo hemos conocido? A muchos. Y los que hayamos quedado, dice, seremos transformados. Eso implica que no veremos muerte. ¿Cuántos? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos no desean ver muerte? Levanten sus manos, hermanos, que el Señor los mire, eso, que el Señor lo vea, que vea que hay hijos que anhelan alcanzar esas promesas. Pues dice que, bueno, estaba hablándoles de Moisés, y esos 40 años que estuvo él en el desierto, él no estuvo recibiendo un curso de Caibil, ni estuvo tampoco aprendiendo técnicas de supervivencia, ¿verdad? Estando en el desierto podía haberlas aprendido, pero no, él estuvo preparándose para lo que iba a ejecutar después de esos 40 años más que estuvo en el desierto. Entonces, no sabemos cuánto tiempo nosotros nos está tocando prepararnos, pero debería de ser una urgencia que deberíamos de llevar todos los días de nuestra vida, el saber que nos levantamos y es un día de preparación. Independientemente de lo que usted realice, independientemente de lo que usted haga en su trabajo, en sus labores, en sus oficios, en sus tareas dentro de la casa, incluso como hijos, todos los más jovencitos tienen alguna tarea de ir a estudiar quizás, pero hay una preparación aún mayor para la cual usted debe estar siendo preparado, valga la redundancia, tiene que estarse preparando, y es para calificar para este momento en particular. Ahora, alguien se preguntará, o todos, o no sé, saltará a nosotros esa pregunta: ¿y cómo me preparo? Yo creo que todos tendríamos una opinión aquí al respecto de cómo deberíamos de prepararnos. Dice la palabra del Señor, acompáñeme usted por favor a Primera de Pedro 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. A mí me ha sorprendido muchas cosas definitivamente cuando uno estudia la palabra y encuentra que las epístolas, la mayoría del apóstol Pablo, están dirigidas
a determinados grupos, a determinadas iglesias, ¿verdad? Así fue pues una carta hecha para la gente de Galacia, otra para la gente de Corinto, otra para los hermanos que estaban en Roma, la carta a los romanos, ¿verdad? Pero Pedro, en el capítulo 1, verso 1, vamos a pasar por ahí brevemente, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, dirigiendo esta carta, dice, a los expatriados de la dispersión, que estaban regados en toda Asia, y hace mención de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre. Mire cómo había de gente regada, ya en todo el mundo conocido, hasta ese momento. Ya habían hijos de Dios, ya había gente que había sido apartada, que había sido elegida según el previo conocimiento de Dios el Padre. Por eso esa no es casualidad que usted esté hoy en este lugar, no es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad que usted se congregue en este lugar tampoco. Usted está aquí con un propósito. Dios lo eligió desde hace muchos años y Él sabía que el día de hoy a esta hora usted iba a estar en este lugar. Y dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué dice ahí? ¿Me están siguiendo en la lectura? ¿O ya están cerrando las persianitas? Dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, todo esto nos lleva a que hay un propósito el cual nosotros tenemos que saber, y es la obediencia que debemos de seguir y de tener a Jesucristo. Entonces les había dicho que buscáramos Primera de Pedro 3, ¿verdad? Aquí la palabra habla acerca de los deberes conyugales, creo que así tienen la mayoría de versiones, ¿verdad? Sucede que la preparación, sucede que todo el tiempo que la esposa tardó en prepararse, necesitaba irse preparando. ¿Cómo se prepara una novia? ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten su mano. Hermanas, por favor, levanten su mano. Ya están cansaditas por la hora también. Bueno, las que pasaron por esa etapa, digan por favor, levanten su mano. ¿Sí? No muchas, ¿verdad? Yo creo que no todas la quieren pasar todavía. ¿Cuántas quieren pasar por esa etapa en lo natural? A ver, jovencitas, que las miren sus papás. No es pecado, lo quieren pasar, ¿verdad? Pues la preparación de una novia, de una esposa, pues lleva su tiempo, ¿verdad? Hay quienes lo han hecho deprisa y no les ha dado mucho tiempo de prepararse, ¿verdad? Pero no es el caso particular, sino que también una novia tiene que prepararse para el momento de ser esposa, y esa preparación incluso fue mucho antes de que conociera al esposo, ¿verdad? ¿Cuántas madres que están aquí les hablan a sus hijas y les dan esa recomendación, ese consejo? El día que te cases, el día de que encuentres un varón con el que te cases, etcétera, etcétera. Ya eso ya es una preparación. Pues esa preparación, hablando en lo espiritual, deje su dedito ahí, hermano. Vamos a regresar a Apocalipsis 19, solo para completar la idea y que no nos vayamos a perder. Dice la Biblia, el 7, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Después de eso, dice la palabra, a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Pues esa preparación la llevó a que calificara para poder vestirse de una vestidura semejante al lino fino y resplandeciente. Pues dice la palabra aquí en Primera de Pedro capítulo 3, asimismo dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuántas mujeres hay aquí sujetas a sus maridos? ¿Saben lo que es sujeción? ¿Sabemos lo que es sujeción? ¿Tenemos la idea de lo que es sujeción? Pues déjeme decirle que hay dos aspectos importantes en la vida de todo cristiano. No vamos a puntualizar solamente en las hermanas, ¿verdad?
sino también en los varones. Un hombre también tiene que aprender a estar sujeto. Vamos a ver, sujeto a quién, ¿verdad? Para que no se vayan a sentir mal solo las hermanitas, ni les vamos a dar palos solo a las hermanas, no, no, no. Dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, está hablando de los maridos, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres, ¿verdad? Un detalle bien particular es que una mujer no siempre se queda callada, ¿verdad? La característica de la mujer es que siempre es más expresiva que el hombre, da a conocer sus ideas más que los hombres, ¿sí o no? Sí, hermanitas, ¿verdad que sí? Dan su punto de vista y muchas veces no con la sazón que debieran, ¿verdad? Vamos a aprender aquí algo de esa sazón. Pero dice la Biblia que para que ustedes puedan ganar a sus esposos, deben hacerlo de forma callada, pero es una forma de predicar sin palabra. Y dice que puedan ser ganados sin palabra alguna. Dice el verso 2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, la mujer principia evangelizando incluso dentro de su misma casa. Yo sé que aquí han habido, bueno, no sé casos particulares, pero en casi todas las iglesias pasa que algunas esposas, algunas mujeres se casaron con esposos inconversos, ¿verdad? Y que por misericordia de Dios el hombre alcanzó también la salvación. Pero ¿qué tiempo le llevó eso? ¿Qué esfuerzo le llevó eso? Y quizás no lo hizo de la mejor forma posible, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia de ese matrimonio y ambos alcanzaron la salvación. Pero aquí está la fórmula más eficiente que la palabra nos da o les da, que dice que usted puede ganar a su esposo, hablándole a las mujeres, ¿verdad? Manteniéndose en una conducta casta y respetuosa. Pero quiero llegar al verso número 3. Y que vuestro adorno no sea externo, hablándole a las mujeres, peinados ostentosos, joyas, oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno. ¿Qué es ese adorno interno? Dice, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Usted quiere ser agradable ante los ojos de Dios? Todos, incluso hombres, mujeres, niños, jovencitos, jovencitas, ¿quieren ser agradables ante los ojos de Dios? Entonces, pongámosle atención a este aspecto que dice el verso 4, que debe haber, es un adorno incorruptible, dice, de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Será que lo tierno y lo sereno es solamente para las mujeres, hermanos? ¿No? La palabra nos califica ahí, en algún pasaje cuando dice no seáis ásperos con vuestras esposas. ¿Lo dice así? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Hermanas, por favor. Dice que, miren que les estoy dando una manita. Que no seamos, nos dice a los hombres, ásperos con nuestras esposas, sino que tendremos que ser entonces. También tenemos que aprender a ser tiernos y también serenos. ¿Quién es el que explota en la casa? ¿Será la hermana o será el hermano? No se atreven a señalar, ¿verdad? Hay uno que explota antes que cualquiera, ¿verdad? Antes de los dos, ¿verdad? Yo no creo que la palabra se equivoque, ¿verdad? Se lo dice a las hermanas, pero yo sé que también hay varones que son explosivos, ¿verdad? Sí, ¿no? Hay que no son tiernos ni son serenos, ¿verdad? Es que la serenidad es como que habláramos de ser calmados, pero no en condiciones normales, sino en condiciones adversas. El otro día yo les compartía a los hermanos de mi discipulado y les decía que hace unos años nos tocó vivir una experiencia de que falleció mi tío, ¿verdad? Y como en todo, bueno, como en muchos hogares pasa, la primera que obviamente se ve afectada, pues es la más cercana, en este caso fue mi mamá, ¿verdad?
Y pues uno lo que hace como varón en estos casos es tratar de darles ánimo, darles aliento, pero no vamos al hecho particular de la ocasión, sino de cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones adversas. No hay que esperar el momento de que alguien se muera para saberlo, no. Basta con salir a la calle y que alguien nos haga un gesto y entonces saber qué es lo que tenemos en nuestro interior. Si cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que en nuestro interior no es ni ternura ni serenidad, entonces ¿qué necesitamos hacer? Buscar eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es un adorno. ¿Cómo lo dice ahí? Que es precioso delante de Dios. Si usted lo que quiere es agradar a su Padre que está en los cielos, si usted lo que quiere es alcanzar las metas, los objetivos que Dios ha puesto por delante para nosotros, que todavía estamos en este cuerpo, que todavía tenemos la oportunidad, pues debemos apuntar a agarrar todas las instrucciones que la palabra nos dé y aplicarlas a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque esto va a ser un adorno. Esto en su vida va a ser lo que va a expresar ese adorno que Dios está buscando, que Dios está esperando, para que usted también pueda calificar, ¿verdad? Una novia no solamente se viste para su boda con vestido blanco. ¿Qué más se pone la novia, hermanas? A ver si me ayudan. Aparte del peinado y los zapatos que no se miran. Pues se maquillan, ¿verdad? Se ponen más que bonitas, preciosas. ¿Perdón? Joyas. Algún tipo de joya, aretes, algo con lo que vayan, ¿verdad? Todo lo que sea apropiado para el momento, la ocasión, y que luzca, que la haga ver aún más sus atributos como esposa. Pero estamos hablando en lo natural. ¿Será que así tenemos que revestirnos nosotros en nuestro ser interior? Definitivamente que sí, porque hoy podemos haber venido bien vestiditos, bien bañados, bien cambiados, hasta con buen olor, ¿verdad? Pero ¿y cómo andamos por dentro? ¿En qué condición estamos por dentro? ¿Será que somos olor fragante para Dios? ¿O estamos como el perfume del perfumista dice que fue contaminado por una mosca, ¿verdad? Cada uno tenemos que hacer una evaluación, un examen interno para ver en qué estamos fallando y que necesitamos llenar ese contentamiento en el corazón de Dios, porque eso es lo que nos va a hacer que nosotros, hermanos, el día que suene esa trompeta, seamos transformados, porque si no, ¿qué va a pasar? Solo vamos a ver que alguno se fue y le vamos a dar la despedida desde aquí abajo, ¿verdad? Y ya los hermanitos ya van en camino. ¿Y nosotros por qué no lo alcanzamos? Si ahorita todos, desde el primero hasta el último, desde el mayor hasta el menor, todos tenemos la oportunidad de alcanzar esa bendición, esa promesa. Así que no desperdicie, no deje pasar el día o los días, ¿verdad? Porque llegará el momento en el que sonará la trompeta, dice, y entonces se verá realmente quiénes van a ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Sigamos por favor ahí. Bueno, entonces estamos en el verso número 4, ¿verdad? 4, ya. ¿Cómo fue entonces esa preparación? A mí me gusta leer este pasaje, quiero compartirlo con usted, Ruth 3:3, si usted me hace el favor. Porque cuando recibimos esa enseñanza, fueron enseñanzas de discipulado, dejó muchas cosas preciosas en el corazón de los hermanos. Y es que realmente la palabra de Dios viene a instruir, a enseñar, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para exhortar, ¿verdad? Si usted necesita en un momento exhortación, la palabra se lo da. Si necesita la instrucción, la palabra se lo da. Si necesita ser redarguido, también la palabra se lo da, ¿verdad? Usted no le ponga atención al vaso, usted ponga la atención a la palabra de Dios. Dice el 3:3 de Ruth, ¿lo tenemos?
Sí, lo tenemos ahí arriba, ¿verdad? Dice, le da 3 instrucciones Noemí a su nuera. Dice el verso 1, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? He aquí él avienta cebada en la era esta noche. Y le da, creo que son 4 las instrucciones, ¿verdad? Sí, 4. Pero yo quiero detenerme en las primeras 2. Bueno, vamos a leerlas todas. Dice el verso 3, lávate, úngete, ponte tu mejor vestido y baja a la era. ¿Qué hubiera pasado si Ruth no hubiera hecho nada de eso? Díganme ustedes, ¿hubiera alcanzado, hubiera completado su bendición? Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios es bien amplia. Y constantemente, cada día que usted se acerca a este lugar y recibe palabra de Dios, recibe constantemente instrucciones. La palabra viene y nos lava. Dice la palabra viene y nos limpia. Esa es la exposición continua a la que nosotros venimos cada vez que hacemos culto, cada vez que tenemos oportunidad de escuchar palabra de Dios. También dice, úngete, ¿verdad? Ese úngete es tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la unción que todos necesitamos para seguir caminando, la llenura del Espíritu Santo. Y también le dice, ponte tu mejor vestido y baja y desciende a la era. Vamos a salirnos de ahí de Ruth. Pero todo eso era una preparación. Ella tenía que llegar a un punto en el que también debía desposarse con Booz. Pues entonces hay 2 aspectos que son importantes en la vida de un cristiano: obedecer y sujetarse. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Realmente los 2 son muy parecidos, pero vamos a entrar en detalle para que vayamos entendiendo este aspecto. Vamos a lo que dice Hebreos 13:17, si usted me hace favor de acompañar a leer. Solo me permite que yo lo encuentre. ¿Lo tenemos? Amén. Hebreos 13:17 dice la escritura aquí, y aquí no está haciendo alusión a las mujeres solamente. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón es importante para nosotros obedecer a nuestros pastores, hermanos, o a nuestro pastor? ¿Perdón? Dice la Biblia que ellos velan por nuestras almas, pero es importante la obediencia y la sujeción porque esos 2 aspectos son los aspectos que el Señor va a evaluar en nosotros, ¿verdad? Cada vez que dice la Biblia que el Señor pesa los corazones. Cuando uno recibe una instrucción y no la pone por obra, está solamente siendo un oidor olvidadizo, ¿verdad? Toda la vida, siempre que el Señor habla y dice, instruye, le decía a los profetas, instruye a mi pueblo, háblales, que el pueblo ponga atención, ¿verdad? Que no se desvíe en pos de las cosas que hay en su corazón. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. La razón por la cual el Señor ha dicho esto es porque el Señor nosotros necesitamos de tener autoridad, ¿verdad? El hombre no fue hecho para estar haciendo lo que él quiere. Nosotros no fuimos puestos en este cuerpo como hombres para andar en nuestra propia voluntad, en lo que nuestra mente pudiera pensar. El Señor siempre nos dejó una autoridad a la cual debiéramos reconocer en la mayoría de los casos. Cito el primer ejemplo, el caso de las familias.
Hay los que llevan la autoridad en una familia son el padre y es la madre también, ¿verdad? O en su defecto solo la madre o en su defecto solo el padre, pero hay una delegación de autoridad ahí. La cabeza, el padre, ¿verdad? Y luego, ¿a quiénes les toca acatar la disposición ahí? A los hijos, ¿verdad? Entonces ya en nuestra casa, en nuestro hogar, en donde nacimos, donde el Señor nos puso, ya nos había puesto una línea de autoridad que había que respetar. Incluso antes de venir a la congregación, ya teníamos una línea de autoridad a la cual teníamos que ponerle atención. Cuando llegamos a una congregación donde empezamos a congregarnos, el panorama cambia, la parte espiritual se va haciendo para nosotros un poco más clara. El Señor también pone autoridad. Obviamente no es una autoridad para señorearse, ¿verdad? Sino que es una autoridad para hacer que las ovejas lleguen a cumplir los propósitos que el Señor tiene para ellas. De tal manera que dice la Biblia que lo que hace es poner dones, de poner regalos para los hombres, es decir, para su pueblo, de tal manera que estos hombres nos guíen hacia la perfección. Dice la Escritura en Gálatas 3:22, si usted me hace el favor de acompañar. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Hay calor, ¿verdad? ¿O no hay calor? Soy yo que estoy acalorado. Disculpe. Gálatas 3:22, usted me hace el favor de leer. Dice: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Fíjese que aquí ya empieza a intervenir un ingrediente que le da sazón a lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida como cristianos, es decir, acatar a la autoridad que Dios ha puesto, obedeciendo y también sujetándonos, ¿verdad? Pero hay un ingrediente que le da sazón a todo esto, aquí en la vida espiritual, y es la fe. De hecho, la fe es el vínculo que une lo espiritual con lo terrenal. Usted empieza a hacer lo que la palabra dice que está escrito que debemos hacer, ¿por qué? Porque lo cree en su corazón, ¿verdad? Cuando hay un mandamiento que usted pone por obra así de fácil, es porque lo ha creído en su corazón, ¿verdad? Ya pasó por su mente y vino a su corazón, usted lo creyó y se le facilita hacerlo, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que el mandamiento o la instrucción pasa por nuestra mente y no cuaja, no lleva la lógica que nosotros esperaríamos que llevara. Es como cuando alguien viene y se acerca a pedir un consejo, ¿verdad? Y casi siempre se le da el consejo que no quiere escuchar, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque lo razona, ¿verdad? No es que Entonces ese razonamiento muchas veces nos hace dudar, perder la fe. Cuando usted viene y pone, entonces le aplica la fe, va a ver usted más adelantito, vamos a regresar a Primera de Pedro, pero no ahorita, más adelante, un detalle bien particular respecto a esto. Acompáñeme por favor a Hebreos 11:3. Dice la Biblia en este pasaje que la fe, empieza en el verso 1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los hombres que son detallados a lo largo de este capítulo, dice que fueron hombres que supieron usar su fe. Es decir, ellos no le pusieron pero a lo que el Señor les estaba diciendo. Hay un ejemplo bien particular que la palabra nos da en Éxodo 7:8. Si usted lo quiere buscar, si no más adelantito también lo vamos a leer. Pero habla de un hombre al que les mencioné hace un rato, de Moisés, ¿verdad? Es que Moisés, para haber llegado al punto al que lo llevó el Señor de ir a sacar a un pueblo que dice la Biblia que era duro de cerviz,
Él no solo tuvo que sobrellevar la instrucción de Dios, o sea, ir a luchar contra su entendimiento, contra lo que su mente le decía que estaba difícil de que sucediera, pero que en su corazón él sabía que lo tenía que hacer, ¿verdad? De eso fue lo que el Señor lo preparó esos 40 años, para que lo pudiera realizar la obra a la cual lo iba a mandar. Dice la Biblia, vamos a seguir leyendo en Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo, 11:3 de Hebreos, fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles, ¿verdad? Es decir, que todo lo que al día de hoy existe salió por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Eso es fe, ¿verdad? Y nosotros lo creemos. De tal manera que si nos pusiéramos a razonar, si le pusiéramos atención a todas las teorías que nos enseñan cuando empezamos los años de universidad, uno se tuerce, ¿verdad? Bendito sea Dios, yo primero recibí esas enseñanzas, pero ni modo, ¿verdad? Lo hacen a uno pensar. Pero no les puse mayor atención. 4 o 5 años después, el Señor me encontró, ¿verdad? Donde andaba yo perdido, el Señor me encontró. Y realmente aprendí que esas cosas tenía que desecharlas. Lo que había aprendido había que desecharlo. ¿Por qué razón? Son pensamientos de hombres, ¿verdad? Cualquiera de todos los que estamos aquí, podemos tener una idea, un concepto de cómo se creó el universo. Pero realmente la palabra de Dios dice que fue hecho de las cosas invisibles, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Eso es fe y nosotros así lo creemos. Hágame el favor, acompáñeme a Primera de Timoteo 1:19 y de ahí nos vamos a ir a Santiago. ¿Por qué le estoy hablando de la fe? Por si se ha perdido, espero que no. Le estoy hablando de la fe porque para obedecer usted necesita aplicar fe a su vida, ¿verdad? Para sujetarse, usted necesita aplicar fe a su vida. Tanto la hermana, para sujetarse a su esposo, necesita aplicar mucha fe, ¿verdad? ¿Sí o no? Aplicar la fe porque tiene que aprender a saber en quién tiene que esperar. Dice la Biblia en este pasaje, 1 de Timoteo 1:19, si alguien aquí estamos. Voy a leer desde el 18. Instrucciones a Timoteo, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Hermanos, nosotros pudimos haber arrancado un día con una fe, quizás una fe chiquitita que fue suficiente para que pudiéramos ver la luz de Cristo alumbrando nuestras vidas. Pero esa fe debe de hacerse cada día más fuerte. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza. ¿Cuántos han visto un grano de mostaza? Es realmente pequeño, pequeñísimo. Pero dice, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, podríamos decirle a aquel monte, quítate y échate al mar, ¿verdad? O sea, haríamos cosas portentosas si nuestra fe fuera de ese tamaño. Pero aún nuestra fe quizás puede ser tan pequeñita, pero tiene que irse desarrollando, tiene que irse afirmando, porque dice Timoteo aquí, le dice Pablo a Timoteo que hay quienes pueden naufragar en lo que a la fe respecta, ¿verdad? ¿Y cómo se naufraga en cuanto a la fe, hermanos? Cuando empezamos a ponerle razonamientos, ¿verdad? Cuando vienen nuestros propios razonamientos y entran y entonces desbaratan lo que Dios dice, ¿verdad? Alguien puede decir, y si la palabra dice esto, ¿verdad? Y uno empieza a decir, ¿por qué? Y empieza a ponerle peros a Dios, ¿verdad?
Entonces, cuando la instrucción sale de un hombre, sale de un varón, un problema que hay mucho en el pueblo del Señor es que califica o descalifica algo en función del vaso, ¿verdad? Alguien puede decir, conocer alguna debilidad, algún defecto, es la parte humana, ¿verdad? Pablo tuvo sus problemas personales, él mismo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Esa era la lucha interna que este varón, que este vaso, que este hombre de Dios también tenía, ¿verdad? A Moisés, un día recibió una crítica de parte de sus hermanos, Aarón y María, y como consecuencia, ¿qué les vino a ellos? Ellos conocían muy bien a Moisés, de hecho eran sus hermanos, ¿verdad? Eran quizás los más calificados para decir, él es así o es así, ¿verdad? El que vive contigo, el que comparte tu casa, es el que sabe mejor tus defectos, tus debilidades, tus problemas. Lo que, como dijeran por ahí, ¿verdad? ¿De qué pie cojeas? Es el que sabe mejor la situación de tu vida, ¿verdad? Pero cuando uno juzga al vaso, también está poniéndose una medida para uno, ¿verdad? A ellos dice la palabra que el Señor los juzgó y los dejó leprosos, ¿verdad? Que si no es por la intercesión de este vaso, de Moisés, ellos se hubieran quedado así. Vamos a lo que dice Santiago en el capítulo 2, si usted me hace favor de buscarlo. ¿Cuántos están todavía conmigo? Y otros ya están en sueños en su cama, ¿verdad? No les comprendo, hermanos, porque madrugamos. Vamos a tratar de ir un poquito más rapidito. A ver si alguien me dice dónde está Santiago. ¿Verdad? Vea que sí, aquí está la parte. Santiago 2:14 al 22. Aquí está. 2:14 al 22. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarle? ¿Qué le decía Pedro? ¿Qué dice Pedro en su carta, primera de Pedro 1:3:1? Decía, a las esposas les dice, calladitas, ¿verdad? Calladitas se ven más bonitas. No, calladitas les decía, ustedes pueden ganar a su esposo que es inconverso, ¿verdad? A su esposo que es desobediente, dice en ese pasaje, ¿verdad? Haciendo obras de fe. Vamos a ver más adelante, vamos a terminar ahí en primera de Pedro, pero con un aspecto bien precioso. Dice, ¿de qué sirve, hermanos? Pues de que si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? La fe la tenemos que demostrar. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es decir, la fe hay que demostrarla. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe necesita ser perfeccionada. Vamos a ver. ¿Con qué? La fe tiene que ser perfeccionada con obediencia y también con sujeción. Ahora sí, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 7. Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos que nos da la palabra. Éxodo capítulo 7, verso 8.
¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Todo lo tenemos? Y habló el Señor a Moisés y a Aarón y le dijo: cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Mire que el Señor le dio una instrucción, ¿verdad? Lleva la vara. Fíjese que yo creo que ni siquiera oportunidad tuvieron ellos de probar la vara, a ver si funcionaba, ¿verdad? No como en el caso nuestro, que muchas veces tomamos algún aparato o compramos alguna cosa y lo primero que queremos hacer es probarla a ver si funciona, ¿verdad? Era una vara, pero una vara con una característica particular. Era la vara de Dios y se la dio a Aarón, ¿verdad? Pero por orden de Moisés le dijo: cuando estés delante de Faraón, vas a tener que hacer esto y esto. ¿Creen ustedes que razonó Moisés la instrucción? No tuvo tiempo de razonarla, hermanos. ¿Y saben delante de quién tuvo que hacerlo? ¿Verdad? Delante de Faraón y de sus siervos. Es decir, un ejemplo más de que las obras de fe nosotros tenemos que hacerlas públicas, ¿verdad? No podemos decir tengo fe y no hago nada que no se mire, no. Nuestra fe tiene que verse, como dice Santiago. De lo contrario no podemos mostrarla. Entonces esta parte es algo bien precioso, porque la fe se demuestra, ¿verdad? Cuando usted demuestra su fe por medio de su obediencia, usted está honrando a Dios, ¿verdad? Cuando usted aparta le voy a decir de esta manera, sus diezmos para traerlos al alfolí, usted está honrando de una manera a Dios, ¿verdad? Porque le está poniendo fe a lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted aparta su dinerito, ¿verdad?, para dárselo como ayuda a sus padres o para dárselo como ayuda a sus suegros, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿va? Honra a tu padre y a tu madre, pero se lo va a decir solamente así, ¿verdad? Del diente al labio, no, tiene que demostrárselo. Si ya están grandes, si ya no pueden valerse por sí mismos o tienen ya problemas, dificultades, hay que buscar la manera de cómo apoyarlos, y eso va para los jóvenes, porque un día pues les tocará, ¿verdad? Es algo que tienen que tener bien grabadito en su corazón, porque pues los padres vamos llegando todos a una edad en la que ya nos va costando, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de hacerlo, pues hay que practicarlo. Entonces esas prácticas son las cosas que agradan a Dios, porque Él lo dejó escrito en su palabra. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, si usted me hace el favor de acompañar también ahí. Ya lo tiene, ¿no? Yo ya lo tengo, hermanos, así que. Capítulo 15, verso 22. Dice la Biblia en este pasaje: aquí vino una reprimenda hacia un varón. Todo el capítulo 15 habla acerca de una sola cosa, y es la desobediencia de Saúl. De Saúl. Llegó un momento en el que el corazón de Dios llegó a estar tan molesto, descontento, que le mandó palabra a este varón, a este rey, al primer rey que fue puesto sobre Israel por medio del profeta Samuel, y le dijo: Saúl, le dice, ¿se complace al Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Yo sé que usted apartó su tiempo para estar hoy en este lugar, hizo su mejor esfuerzo, porque hasta el tráfico se complica, ¿verdad? Más cuando es fin de mes, o quizás a algunos no les costó. Vino a presentar culto. Saúl también así lo hacía. Era parte, formaba parte, participaba de ofrecer holocaustos y de ofrecer sacrificios. No como sacerdotes, sino que participaban como pueblo, ¿verdad? Pero llegó un momento dado en el que el corazón de Dios estaba molesto con Saúl, porque no estaba siendo obediente a lo que él le decía. He aquí, le dice, el obedecer
es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, podemos estar presentando culto, pero no estar siendo obedientes. Y ese es un detalle bien delicado, hermanos, ¿verdad? Porque pareciera entonces que solo estamos viniendo a presentar una ofrenda externa, cuando lo que tiene que verse para que se agrade el Señor es lo interno, ¿verdad? Dice que el Señor no juzga por las apariencias, ¿verdad? Si juzgara por las apariencias sería hombre, porque nosotros juzgamos por las apariencias, ¿verdad? Pero el Señor juzga por lo que hay en el corazón. Dice además el verso 23, si usted me hace favor de acompañar ahí también. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, es decir, no le prestaste atención, y si la escuchaste no le hiciste el menor caso, el Señor también te ha desechado. Entonces le pregunto, ¿creía Saúl en Dios, hermanos? ¿Creía Saúl en Dios? Sabía que Dios, sabía que lo había ungido, sabía, dice que profetizó cuando recién lo ungieron y dijeron Saúl entre los profetas, porque también profetizó, ¿verdad? Es que él probó las mieles, como dice la palabra, del siglo venidero. Él probó las experiencias que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Pero ¿qué pasó? El creer en Dios no fue suficiente. ¿Tenía una religión Saúl, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Participaba de una religión, quizás una religión naciente, ¿verdad? Porque principiaba la forma de ofrecer holocaustos y sacrificios. En ese tiempo todavía no había un templo, pero ya se ofrecía sacrificios, hacían culto a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿tenía religión? Sí. ¿Ofrecía culto a Dios? Pues también. ¿Obedecía? Ese era el detalle tan particular. En los principios, digámoslo de esta manera, del culto del primer pacto, ya Dios decía, ofrecer sacrificio y holocausto no es mejor que el obedecer, ¿verdad? Entonces, para nosotros que ya no ofrecemos sacrificio ni ofrecemos holocausto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para agradar el corazón de Dios? Obedecer, hermanos. Tener siempre eso presente en nuestro corazón. Si no estuviéramos actuando de esa manera, porque yo sé, y no lo digo por usted, sino que lo digo por mí, que muchas veces nosotros tenemos problemas en obedecer. Si fuéramos entendidos, suficientemente entendidos, o si fuera yo suficientemente entendido y obediente, ya el Señor me habría llevado. ¿Creen ustedes que no? Igual todos los que estamos aquí, de alguna manera ya hubiéramos llegado, pero no, todavía estamos aquí en el proceso, todos los que estamos en este lugar. Si ese es el caso, Jeremías 6:6, como profeta de Dios, da una exhortación, la cual nosotros tenemos que acatar o tomar en cuenta. Creo que, no, 6:16. Así dice el Señor, y esto no lo tome como que se lo dijo Jeremías a Israel hace 2000 o 3000 años, no. Tómelo para este día, hermano, y se lo lleva a su casita y lo medita antes de acostarse en su camita. Y dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Es decir, hagamos un examen de conciencia de cómo es que estamos caminando. Si obedeciéramos como el Señor quiere, las ventanas de los cielos estarían abiertas para nosotros continuamente, ¿verdad? Muchos de los problemas que el día de hoy tenemos no los tendríamos, simple y sencillamente así, porque la obediencia nos llevaría por el buen camino que dice Jeremías 6:16. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la sujeción, ya para ir llegando al punto
de conclusión de nuestro tema. Vamos a Primera de Pedro, ahí fue donde empezamos casi, ¿verdad? 3:5. ¿Está claro, hermanos? ¿O no tan claro? El 3:5, ya habíamos leído aquí, dice, hasta el 4. Porque así también se adornaban en otro tiempo, dice, las santas mujeres. ¿Cómo se adornaban en otro tiempo, hermanos, las santas mujeres? Con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Cuando usted sea obediente, cuando usted se sujete, cuando usted no le haga clic en la cabeza, ¿por qué tiene que hacer tal o cual cosa? Simplemente diga en su corazón, voy a esperar en el Señor, ¿verdad? Aquí la palabra dice que las mujeres deben estar sujetas a su marido, y cuando empiezan a verle todos los defectos al marido dicen, ¿a qué horas me estoy sujetando, verdad? Un día escuchaba un comentario de unas hermanitas, decían, pero Sara le decía a mi señora a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Nada más y nada menos que el padre de la fe. Así sí me sujetaría yo a mi esposo, decían las hermanitas. ¿Verdad? Delicado eso, ¿verdad? Porque no estaban siendo obedientes. Pero dice que así se adornaban ellas en otro tiempo, las santas mujeres, porque esperaban en Dios ver el resultado de la obra de Dios en sus vidas. No esperaban en su esposo, incluso no esperaban a ver cambios en su vida. Hay algo que se utilizaba mucho, es el ayuno para pedir. El mismo Señor enseñó acerca del ayuno en Isaías y decía, porque ayunan para sus propios deleites, decía, ¿verdad? Y no se debe ayunar para eso, sino para cortar coyundas de impiedad, podrir yugos de esclavitud, eso que nosotros llevamos encima pero que no se mira, pero que nos hace y nos sirve de estorbo a lo largo de nuestra vida. Para eso se ayuna. Entonces decían las hermanitas, voy a ayunar para que mi esposo tal vez cambie, ¿verdad? No, usted no espere ver cambios en su esposo, usted tiene que dar cuentas por usted misma. Usted varón, usted tiene que dar cuentas por usted mismo y no esperar a ver cambios en su compañera de hogar, en sus hijos o en sus padres, ¿verdad? Cada quien va a ser responsable delante de Dios de cómo está llevando su vida. Porque los argumentos siempre los vamos a tener, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pero si mi marido es abusivo, espero que no hayan maridos abusivos aquí. Mandones, esos creo que ha de haber alguno por aquí, si no muchos. Pero también no se quedan a un lado las hermanitas, en ese aspecto también hay mandoncitas, ¿verdad? Incomprensivos, habrán varones incomprensivos. La queja de las mujeres es que no me comprendes. ¿Verdad? Y el hermano Alex decía el otro día, realmente no hay que comprenderlas, ¿verdad? La Biblia no se puede comprender a las mujeres, ¿verdad? A veces dicen que sí, a veces dicen que no, y al final no se sabe ni qué querían. Creo que el casado tiene esa experiencia de que no sabe cómo agradar completamente a su esposa, pero hay que esperar en el Señor. Hasta los varones tenemos que esperar en el Señor, no esperar en las hermanas, ¿verdad? El ser desabrido, ¿será que alguna mujer se queja de que su esposo es desabrido, papota sin sal, o cómo es que le dice? Así en la intimidad, es que sos un papota sin sal. Ya no me decís ya no me mirás bonita, o tantas cosas, ¿verdad? Lo tacaño. Hay hombres tacaños y mujeres tacañas también. O sea, argumentos siempre vamos a tener, ¿verdad? Pero no esperemos a que el hermano cambie, esperemos en el Señor. En Él es que debemos de poner nuestra confianza. Fíjese que para obedecer y sujetarse hasta el ejército es bueno, ¿sí o no? Ahí el que no se sujeta, castigo, y el que no obedece, castigo, si le va bien, ¿verdad? Pero aquí en lo espiritual, en el Señor, nosotros tenemos que ponerle fe a lo que hacemos, es decir, a la obediencia y a la sujeción.